Llegó el momento de la palabra, llegó el momento de que podamos compartir juntos este momento. Estamos toda la semana justamente esperando que el Señor nos dé una palabra, la palabra rema, como digo yo siempre, para toda la semana. Él nos da una palabra rema como iglesia para el año, pero la palabra que escuchamos el domingo es la palabra rema para toda la semana y quiero compartirlo con todos ustedes. Muchas veces escuchamos, ustedes saben que siempre le pongo títulos a los mensajes y el mensaje de esta semana se llama Sobornos en la Iglesia. Uh, qué palabra, qué no, está filoso Julio, no, vamos a escucharlo bien porque vas a ver que vamos a aprender un montón de cosas. Y vos vas a decir sobornos adentro de una iglesia, esto pasa en el Vaticano, esto pasa en la iglesia evangélica, esto pasa en todos lados, te pasa a vos, me pasa a mí, nos pasa a todos. Y muchas veces escuchamos la palabra soborno y nos escandalizamos, y más cuando decimos que esto sucede en una congregación cristiana. Sin embargo, esto es común y existe desde el tiempo de Jesús, y calculo que antes también, pero vamos a enfocarnos en ese tiempo. Vamos a ver personajes que practicaron el soborno. Se vendieron al mejor postor, al que creyeron que les daba la mejor paga en ese momento, porque justamente un soborno trata de eso, ¿no? De que hay una persona hay un mejor postor, alguien que te va a dar algo que vos creés que va a ser mejor que lo que te están dando en el momento, podemos decir. Es como si cada uno de nosotros olvidáramos que nuestro paso por la tierra es temporal. Por eso digo que a todos nos sucede y que debemos hacer morada y tesoros en la eternidad. Ese es nuestro verdadero objetivo, pero muchas veces nos olvidamos de esto. Sin embargo, hay algo que tenemos que tener en cuenta y es una realidad. Somos vulnerables frente a la tentación. Y el enemigo, el diablo, todo el tiempo busca sobornarnos de alguna manera para que neguemos al Señor, para que neguemos a Jesús. Ese es el objetivo central. Es importante que tengamos en cuenta que todo esto se mueve en un ámbito espiritual. Mientras nosotros vemos cuestiones carnales y broncas y peleas, que son cuestiones terrenales, hay algo en el aire que se desata, que es algo espiritual y que es justamente que el enemigo lo que quiere hacer es destruirnos a nosotros, destruir familias, destruir ministerios, destruir iglesias, de diferentes maneras. La tarea de él justamente es esta, todo el tiempo busca separarnos de Jesús, él busca sobornarnos, el diablo busca eso, él sabe que cuando aceptamos el soborno directamente estamos negando a Jesús, cuando nosotros aceptamos ese soborno negamos a Jesús. Obviamente nadie se entera cuando somos sobornados o cuando sobornamos a alguien y si alguno aceptó o no. Eso es algo oculto, si no, no sería un soborno, ¿no? Tendría otro nombre seguramente. Pero existe un acto, esto es lo que tenemos que tener en cuenta y es muy importante, existe un acto de corrupción y de pecado en esta práctica, no es algo que a Dios le agrade. Sabemos que todo lo que es pecado nos aleja de Dios, no hay un término medio, todo lo que es pecado nos aleja de Dios. Esto lo vemos en los políticos, en empresarios y en todo ámbito, pero nos cuesta verlo en nosotros como cristianos. Es algo que muchas veces podemos verlo en el otro. ¿Viste cómo dice la palabra? Podemos ver la paja en el ojo ajeno, pero no podemos ver la viga que hay en nuestros ojos. Algunos hasta sobornan a hermanos con dinero y lo llaman ayuda social. Detrás de eso lo que hay es una conveniencia por parte de los dos lados. Los dos necesitan algo. Acá hay una realidad. El que soborna busca un método humano, terrenal, para que el otro haga lo que él quiere. El que soborna también busca que el sobornado haga lo que quiere y el sobornado tiene la necesidad de dinero. Este último busca salir de sus deudas o del hambre o de la necesidad que tiene en ese momento. Los dos están mal, pero obviamente el que soborna está peor porque sabe lo que está haciendo y que está muy mal. Ahora, el diablo hace lo mismo con nosotros. Ve una necesidad, puede ser económica, espiritual, puede ser escucha esto, puede ser una realización personal, un objetivo ministerial, un puesto o un cargo ministerial, y cuando el enemigo ve esa intención en nosotros, él actúa. La decisión siempre es nuestra. La pregunta es, ¿aceptaremos el soborno? ¿Cómo venimos esta semana con esto? Qué difícil, ¿no? Qué difícil decisión. Qué pregunta que me hace Julio, qué fuerte. Ahora, veamos un poquitito el contexto. La palabra soborno procede y viene y deriva de la palabra regresiva del verbo sobornar, y este viene del latín subornare, que significa, escucha bien esto,
proveer o equipar por debajo, es decir, a escondidas. Este verbo se compone de sub, debajo, y el verbo ornare, adornar, equipar, proveer. ¿Viste cuando habla de ornamento, de adornar, de equipar, de proveer? ¿Cuántas veces escuchaste decir de personas que dicen, no, yo te voy a equipar, yo te voy a proveer? Pero cuando se hace de manera oculta hay otra cosa detrás. Proveer por debajo, a escondidas, podríamos decir que es, ¿no? Proveer por debajo y a escondidas. Eso es un soborno. El caso más emblemático, y vamos a ir a la Biblia ahora sí, es el de Judas Iscariote, el discípulo de Jesús. Yo te animo a que puedas abrir tu Biblia en Marcos capítulo 14, versículo 10. Ahí mientras lo vas buscando, lo puedes buscar en tu teléfono, lo puedes buscar en tu tablet, lo puedes buscar en tu Biblia de papel, que es hermosa. A mí muchas veces, yo me acostumbré a usar el formato digital, pero muchas veces me gusta volver al papel. Marcos capítulo 14, versículo 10 y 11, lo voy a leer en la NBI, anótalo bien, Marcos capítulo 14, versículo 10, dice, Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los jefes de los sacerdotes para entregarles a Jesús. Ellos se alegraron al oírlo y prometieron darle dinero. Así que él buscaba la ocasión propicia para entregarlo, para entregar a Jesús. Pero vamos a ver otro versículo más, en Lucas capítulo 22. Búscalo bien, Lucas 22, versículo 3. Lo leemos también en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, entonces entró Satanás en Judas. Escucha bien esta parte porque es interesante. Dice, entonces entró Satanás en Judas, uno de los 12, al que llamaban Iscariote. Este fue a los jefes de los sacerdotes y a los capitanes del templo para tratar con ellos cómo les entregaría a Jesús. Él estaba negociando cómo iba a entregar a Jesús, cómo lo iba a hacer. Pero el versículo 5 dice, ellos se alegraron y acordaron darle dinero. Esos sacerdotes habían acordado darle dinero a Judas. Él aceptó y comenzó a buscar una oportunidad para entregarles a Jesús cuando no hubiera gente. Judas aceptó dinero, Judas aceptó un soborno para hacer un trabajo, que era entregar a Jesús, era entregar a Cristo. Está bien, usted me puede decir bíblicamente y teológicamente que esto estaba previsto. Bueno, sí, obviamente que estaba previsto, que estaba escrito, que uno lo iba a entregar, ya estaba declarado en profecías. Pero acá hay una realidad, había una palabra, que es la palabra soborno, que ya existía aún en el ministerio de Jesús. Entonces, si esto ocurría en el ministerio de Jesús, imagínate en qué ámbito puede ocurrir. Ya Cristo nos estaba anticipando, Jesús nos estaba anticipando de que este tipo de prácticas iban a suceder aún dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque sucedía justamente dentro del ministerio de Jesús. Muchas veces no nos damos cuenta de este tipo de cosas. Muchas veces cuestionamos y decimos muchas cosas en relación a esto. Decimos, ¿cómo puede suceder? ¿Cómo puede pasar? Y eso es justamente lo que no nos damos cuenta. ¿Cómo puede pasar todo esto? Pero sucede. Le pasó a Jesús y nos pasó a nosotros. Perdonen el ruido. Vamos, continuemos. Ellos se alegraron y acordaron darle dinero. Él aceptó y comenzó a buscar una oportunidad para entregarles a Jesús. Y como te decía, nos horrorizamos cuando vemos esto y decimos que esto no puede pasar. Sin embargo, es una práctica común en cada cristiano cada día. Y vos me decís, para tanto, Julio, ¿a vos te parece? Bueno, ahora lo vamos a ver. No nos damos cuenta, pero cada día el enemigo busca negociar con un cristiano para que cada día sea más carnal y menos espiritual. A veces no nos damos cuenta de esto. Nunca vemos en el papel de Judas. Nosotros nunca nos vemos en ese papel. Siempre nos vemos en el papel de otro apóstol, en otra situación. Siempre queremos compararnos con otro discípulo, con errores o defectos, pero nunca con el traidor. Muchos quieren compararse con Pedro, con Pablo, aún con las cosas malas que tenía cada uno de ellos, pero nunca ninguno se siente reflejado con Judas. Sin embargo, es algo que debemos tenerlo en cuenta, porque todos siempre cometemos errores y hacemos este tipo de cosas. Pero vamos a ver otro caso interesante, parecido, pero no tanto. Vamos a Lucas capítulo 19, lo voy a leer en NBI. Es la historia de Zaqueo. Dice que Zaqueo era recaudador de impuestos. Y dice, Jesús llegó a Jericó y comenzó a cruzar la ciudad. Jesús llega a ese lugar y comienza a cruzar la ciudad. El versículo 2 dice, resulta que había allí un hombre llamado Zaqueo. Este era jefe de los recaudadores de impuestos, que era muy rico.
estaba tratando de ver quién era Jesús, pero la multitud se lo impedía, pues era de baja estatura, era una persona peticita, una persona de baja estatura, dice la Biblia. Por eso se adelantó corriendo y se subió a un árbol sicómoro para poder verlo, ya que Jesús iba a pasar por ese lugar. Llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, baja enseguida, tengo que quedarme hoy en tu casa. Así que se apresuró a bajar y muy contento recibió a Jesús en su casa. El versículo 7 dice: al ver esto, todos empezaron a murmurar. Ha ido a hospedarse con un pecador, decía toda la gente. Imagínense, Jesús entra a Jericó, una ciudad muy conocida, muy cosmopolita, y entra a ese lugar y la turba, la gente lo empieza a seguir. Pero toda esa gente que lo seguía empieza a ver que Jesús lo llama Zaqueo, que era, todo el mundo lo tenía como el recontra pecador, porque era jefe de recaudadores de impuestos, y le dice: vení, baja. Pero Zaqueo dijo resueltamente, ya con Jesús en la casa, dice: mira, Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad que sea. Impresionante la conversión de Zaqueo. Ya que a un israelita de corazón diga que va a devolver ese dinero, que va a dar ese dinero, ya era algo impresionante, porque no porque sea israelita, sino porque era recaudador de impuestos y porque estaba acostumbrado a los sobornos, estaba acostumbrado a manejar el dinero sucio. ¿Por qué digo esto? Porque Zaqueo dice: hoy ha llegado, Jesús le dice: hoy ha llegado la salvación a esta casa, le dijo Jesús, ya que este también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero Zaqueo dice, fíjate en el 8, dice: mira, Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad que sea. O sea, él reconocía que podía haber defraudado a personas con ese tipo de sobornos, con ese tipo de dinero que él había tocado. Ahora, tengamos en cuenta esto: Jericó la ciudad era un núcleo urbano muy importante, situado de una manera estratégica en un lugar específico entre las regiones de Judea y Perea. Al ser esa zona fronteriza, disponía de un servicio de aduanas y de una guarnición militar relativamente grande. Dicen los mejores libros que hablan de contexto histórico de la Biblia. También era una zona de intercambios comerciales, al confluir en ella un nudo de comunicaciones realmente muy significativo. El rey Herodes construyó al lado de la ciudad antigua una ciudad nueva y la dotó de palacios y termas. O sea que era un lugar realmente muy grande, muy lindo, pero por sobre todas las cosas dice que era un lugar estratégico, una zona fronteriza y un servicio de aduanas. Aquellos que saben, los lugares de aduanas son lugares donde hay mucha corrupción muchas veces, porque hay un intercambio comercial importante, y él era jefe de recaudadores de impuestos. En ese momento, estos judíos lo que hacían era recaudar impuestos, o sea, recaudaban impuestos muy altos que llegaban a agobiar a la gente, algunos hasta llevarlos hasta la esclavitud, porque cuando no podían pagar ese impuesto, los esclavizaban para pagar su deuda. Ahora, ellos no solamente recaudaban para el fisco romano, sino que también recaudaban muchas veces para las sinagogas. Y aparte del diezmo y la ofrenda que ellos llevaban, cobraban una especie de un pequeño diezmo aparte, que a veces era bastante exorbitante, y terminaba también ahogando aún aquellos judíos que practicaban obviamente su religión. Ahora, la situación comercial y fronteriza, aduanera y militar otorgaban a la ciudad un ambiente realmente, como te decía recién, de una ciudad muy grande. Había una presencia de soldados, de comerciantes y muchos viajeros que hacían que la ciudad sea una urbe con muchos lugares y con mucha diversión también. Desde una perspectiva histórica podemos decir que la ciudad había sido y había gozado de un gran prestigio. Ahora, tengamos en cuenta esto: Zaqueo era uno de los recaudadores jefes, dice la Biblia, no era un simple recaudador, o sea, que él recaudaba, pero aparte él era jefe, o sea, que él tenía otros recaudadores que recaudaban para él. Con sede en el oasis de Jericó, cuyas palmeras y huertos producían abundantes frutos sujetos a la vigilancia y a la competencia del fisco. Zaqueo era judío de nacimiento, era cordialmente odiado por sus compatriotas. La gente realmente lo odiaba por causa de su profesión. Y consistía justamente en esto que decían: cobrar impuestos. El impuesto realmente duro y gravoso era cobrado por los romanos, lo que te decía recién, pero también era cobrado
también para la sinagoga. Ahora notemos la actitud de Jesús. Muchas veces se cuestiona a los pastores o a los líderes espirituales cuando los vemos con personas que no tienen una buena imagen y pensamos mal. A Jesús le sucedió lo mismo. Cada actitud de Jesús que las personas o aún sus discípulos no entendían eran motivos de críticas. Muchas veces no te pasa que decís, che, el pastor va a comer a la casa de fulano y a mi casa no viene. Mira, prefiero ir a la casa de este que tiene plata o va a la casa de aquel que tiene mucho dinero. Bueno, a Jesús le hacían los mismos cuestionamientos. A Jesús le hacían los mismos cuestionamientos. ¿Por qué va a la casa de aquel y no viene a mi casa? Ah, yo porque soy pobre, porque soy humilde. No, nada que ver. Detrás hay siempre un propósito espiritual. Siempre o muchas veces pensamos mal. Y de Jesús pasaba lo mismo. Muchos lo criticaban, aún sus discípulos criticaban a Jesús por este tipo de cosas que hacía. Pero el Señor sabía que había un plan, que había una salvación, que había algo realmente detrás de todo esto. La realidad era que Zaqueo era corrupto porque tenía muchos bienes, era rico, dice la Biblia, y él también se arrepiente. Y también dice, si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad que sea. Zaqueo reconoce que era un pecador, pero se arrepiente y practica lo que se llama la restitución. Una actitud totalmente bíblica que los cristianos de hoy no practicamos y que no se enseña. Muchas veces, suceden cosas. A nosotros nos ha pasado de conocer casos donde había situaciones por ahí económicas entre algunos hermanos de una iglesia donde por ahí uno defraudaba a otro y le debía dinero y por ahí intervenía el pastor y decía, bueno, está bien, pedile perdón, bueno, te pido perdón y ya está. Y nunca se restituía. Sin embargo, la Biblia habla muy claramente que esa persona que debe dinero a otra, debe restituirla. Y no solamente le debe restituir lo que le debe, sino que le debe dar con lo que llamaríamos como intereses. Debe restituir el 2, el 3 o 4 veces más lo que debía. Es una práctica que no lo tenemos en cuenta, pero porque no se enseña, porque la verdad deberíamos enseñarlo. Zaqueo reconocía que había recibido sobornos. Era una práctica de los recaudadores de esa época y de hoy, lamentablemente, también. No todos, pero algunos seguramente se prenden en esa. Las zonas de aduanas fronterizas y donde hay movimiento de dinero es común el soborno. Zaqueo no estaba exento a todo esto. Ahora Jesús, conociendo todo, quiso ir a su casa y perdonarlo. Pero vamos a ver un dato interesante de esto. Zaqueo se sube a un árbol de sicómoro, dice. Este árbol era utilizado, ahora casi ni se ve prácticamente. Obviamente es un árbol que estaba situado en África, precisamente en Egipto. Era un árbol que en la antigüedad los egipcios lo utilizaban para hacer los cajones de los que fallecían, de los muertos. Por eso es interesante tener en cuenta esto. Zaqueo sube, yo el otro día te hablaba de la simbología de la palabra. Zaqueo sube a un árbol, el cual ese árbol simbolizaba, porque ese árbol en esa época y más en el Antiguo Testamento principalmente, se utilizaba para hacer los cajones de los muertos. Zaqueo se sube a un árbol que estaba representando que iba a dejar su vida ahí. Como Bartimeo dejaba su manto de pecado y se ponía el manto de Jesús, acá Zaqueo, antes de recibir a Cristo en su casa, que representaría su hogar, su corazón, su casa, él sube a un árbol donde en ese árbol justamente lo que sucede es dejar su vieja vida. Cuando Zaqueo ve a Jesús de ahí arriba y Cristo levanta la mirada y lo ve, cuando lo mira y le dice, Zaqueo, hoy voy a ir a tu casa, cuando baja de ese árbol es otro Zaqueo. Porque ya cuando lo recibe en la casa, Zaqueo ya le dice a Jesús, voy a devolver todo, porque tuvo un encuentro impresionante con Jesús. Tuvo un encuentro realmente personal, no porque lo estaba viendo ahí, sino porque había tenido un encuentro sobrenatural con Cristo. Y esto es lo interesante, esto es lo que sucede, esto me apasiona, me encanta, porque ese árbol en la antigüedad era utilizado para hacer cajones, representaba la muerte prácticamente, por así decirlo. El árbol de la muerte, pero él deja ese árbol de la muerte para tomarse del árbol de la vida, como Jesús dijo. Cuando aceptamos a Jesús, Jesús dice, en nuestra vida dejamos una vieja vida. Los árboles representan justamente eso. Ahora Zaqueo deja la vieja vida, la vida de la muerte, del pecado, y se toma de la mano de Jesús, como cuando Cristo dijo, yo soy la vid, vosotros son los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer, dice Juan 15:5. Fíjate que dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece. A veces llegamos, pero nos cuesta permanecer en la vid. Ahora dice, este lleva mucho fruto. Aquel que logra permanecer en la vida, en el árbol de la vida, en el árbol que es Jesús,
como dice Juan 15:5, uno lo que logra es justamente permanecer en la vida eterna. Dejamos el árbol que perece por el árbol eterno. Dejamos el árbol que nos llevaba a la muerte, con el cual se hacían los cajones de la muerte, ese árbol con el cual esa madera se utilizaba para enterrar, para estar bajo tierra, para estar y ser un pámpano de la vid, del árbol de la vida. Qué fascinante que es esta simbología y qué fascinante que es esto que nos muestra la palabra. Ahora Zaqueo deja la vida de sobornos, la vieja vida por una herencia eterna. En la actualidad sucede lo mismo. Somos cristianos fieles, sin embargo, el enemigo busca todo el tiempo sobornarnos para que neguemos a Cristo. Lo hace de muchas maneras. Jesús nos llama como Zaqueo y nosotros decidimos si aceptamos el soborno o aceptamos a Jesús. Ahora usted me va a decir, mira Julio, yo no acepto dinero de nadie, no acepto ningún soborno, pero justamente esta simbología y esto que estamos hablando y esta palabra que el Señor nos da hoy nos dice, y nos debemos preguntar, ¿cuándo acepto un soborno yo? Bueno, cuando aceptamos algo que está mal en el trabajo, por ejemplo. Cuando quieren sobornarnos con algo en el trabajo, que sabemos que está mal. Ahora, muchos de nosotros no podemos desarrollar nuestra fe sabiendo que Cristo nos va a proveer, porque muchos negocian con sus patrones una especie de soborno. Entonces a veces decimos, yo diezmo, yo ofrendo, pero no llego a fin de mes, o tengo problemas económicos, o no soy feliz, tengo dinero y no soy feliz. ¿Por qué? Bueno, algo está mal, bueno, porque estoy recibiendo algún soborno de alguna manera. Cuando aceptamos un soborno en la iglesia encubierto como una ayuda social para servir al Señor, debemos servir y ser fieles sin aceptar nada a cambio. Puedo aceptar una ofrenda, pero si la intención es que me quede en ese lugar a cambio de dinero, se llama soborno. Y eso es lo que debemos entender. Usted puede hacer un montón de cosas y usted puede recibir una ofrenda. Ahora, si yo estoy negociando con usted, bueno, dale, quédate en la iglesia, no te lo digo así, pero indirectamente, te digo, bueno, te vamos a dar una ayuda. ¿Pero qué estoy haciendo? Te estoy dando un soborno y eso está mal. Ahora, cuando Jesús me llama a un ministerio, pero prefiero mi lugar de confort, acepto la comodidad antes que el llamado, también es aceptar un soborno. Porque el llamado ministerial, el llamado justamente es renunciar a uno mismo. A mí hay un montón de cosas que me gustaría hacer y no las puedo hacer. ¿Por qué? Porque uno aceptó el llamado. Yo me iría también de vacaciones y dejaría todo colgado, pero no se puede hacer eso porque uno tiene un llamado, tiene una responsabilidad con Cristo y con las almas. Ahora, cuando Jesús me llama a un ministerio, cuando Jesús me llama a trabajar de una manera, pero yo prefiero quedarme en ese lugar en el cual estoy cómodo, no hablo de un lugar, puede ser una iglesia, pero digo, estás en un lugar, en un ministerio en el cual, yo estoy tranquilo, acá no me molestan, hago lo mío, termino y ya está. Bueno, eso Cristo nos llama a desarrollarnos y a crecer en la fe. Yo en mi comodidad no voy a desarrollarme. Cuando yo prefiero mi comodidad que aceptar el sacrificio de Cristo, estoy aceptando un soborno. Cuando la iglesia me decepciona y prefiero enfocarme en mis cosas, en mis trabajos, en mi estudio, en proyectos personales, yo debo hacer todo eso. Pero si dejo de hacer esas cosas, si dejo de hacer cosas en la iglesia por un enojo o decepción, estoy aceptando el soborno. Ahora usted me va a decir, Julio, no puedo estudiar, no me puedo desarrollar personalmente, no puedo ser un profesional, no puedo arreglar mi casa, no puedo tener otro trabajo. Claro que sí. Nosotros podemos hacer todo eso. Ahora, lo que no podemos hacer es dejar de servir al Señor porque yo estoy aceptando un soborno. Prefiero lo que a mí me gusta que aceptar el sacrificio de Cristo. Y ahí es un soborno. Estoy aceptando algo por debajo que a mí me conviene. El diablo tiene una necesidad. ¿Cuál es su necesidad? Bueno, que yo haga lo que él quiere. Ahora, yo tengo una necesidad material, o una necesidad espiritual, o una necesidad personal. Yo quiero desarrollarme por ese lado. Entonces dejo de servir a Dios para hacer mis cosas. Ahí estoy aceptando un soborno. Cuando tenemos un puesto o nos dan un puesto y preferimos sostener el pecado para no perder mi imagen de líder frente a los demás. Eso también estoy aceptando un soborno. ¿Por qué? Por medio del pecado. Yo no puedo ocultarle al Señor los verdaderos motivos de mi alejamiento. Puedo mentirle al pastor, puedo mentirle a mi pareja, a mis hijos, a todo el mundo, pero a Dios no le puedo mentir. La intención de mi corazón no la puedo ocultar. En este tiempo muchos aceptaron la comodidad ministerial, no visitar, no ayudar, quedarme en casa, no renegar con personas, no escuchar para no tener problemas. Aceptaron el soborno del diablo como Judas, prefirieron la comodidad,
Vieron que todo de esta manera funciona, de una manera sistemática, es una maquinita, funciona, la gente responde, ¡pum!, listo, ya está. Eso está mal, eso es aceptar un soborno. La pregunta es, ¿cuántas monedas de plata, así como Judas, vale negar a Jesús? ¿Por qué digo esto? Porque en Mateo capítulo 27, versículo 3 al 10 dice, cuando Judas, el que lo había traicionado, vio que habían condenado a Jesús, sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y los ancianos. He pecado, les dijo, porque he entregado sangre inocente. Y eso a nosotros, ¿qué nos importa?, respondieron. Allá tú, le dijeron los sacerdotes. Entonces Judas arrojó el dinero en el santuario y salió de allí y luego fue y se ahorcó. Cada soborno que recibimos nos enfría, nos aleja de la presencia del Señor, aleja la presencia del Señor en nuestras vidas. El diablo busca todo el tiempo que neguemos al Señor todo el tiempo. Entibiarnos y luego enfriarnos es su trabajo preferido. El enemigo quiere que los cristianos sigan en la iglesia, pero fríos. Así va a haber una iglesia discapacitada. Muchas veces dicen, ay, el diablo me quiere sacar de la iglesia. No, el diablo a veces no quiere sacarte de la iglesia, quiere que vos te quedes ahí bien frío, renegando, criticando, enojado, con una raíz de amargura tremenda, para que ocupes un lugar. No dejes venir al que tiene pasión, sino que vos ocupes ese lugar, no dejes entrar a nadie, pero por sobre todas las cosas el enemigo te quiere bien frío, bien enojado, bien mal en ese lugar. Ahora, ¿qué hace el soborno? Nos enfría, nos quita las metas ministeriales. ¿Cuántas personas te dicen, ya no tengo metas, ya no tengo objetivos, veo que no me puedo realizar? El soborno nos adormece, nos hace ver lo malo porque estamos nosotros mal, nos quita la esperanza, ya no se puede hacer nada en esta iglesia, ya no se puede hacer nada en este lugar, perdemos la esperanza de hacer cualquier cosa, nos paraliza, ya no podemos hacer nada porque nos damos cuenta que estamos mal, que negociamos, que transamos, que preferimos el dinero, que preferimos otra cosa antes que servir al Señor como lo hacíamos antes, con pasión, sin ningún interés. Nos hace perder la autoridad espiritual, porque cuando estamos en pecado perdemos la autoridad espiritual. Mire, podemos tener muchos dones, podemos orar en lenguas, cantar muy lindo, dirigir, ayudar a personas, hacer una ayuda social importante, pero si no tengo santidad, no tengo autoridad. La autoridad te la da la santidad que vos tenés porque te entregás a Dios. La pregunta de esta semana es, ¿con qué te sobornó el enemigo esta semana para que niegues a Jesús? Y esta es una pregunta que deberíamos hacernos todos. ¿Con qué te sobornó? ¿Con qué me sobornó el enemigo? ¿Qué me quiso dar? A mí, esta palabra me habló fuertemente a mí, el Señor me habló muy fuerte. Primero me habla a mí, esta palabra primero es para mí. Ahora, Él nos ama con amor eterno. Nos mira y nos da la oportunidad, como cada día, de dejar el árbol de la muerte, bajarnos de él para ser pámpanos de la vida eterna, de esa vid, de esa vid que es Cristo, de esa raíz que es Cristo. Él nos espera con sus brazos abiertos para iniciarnos una vez más en el amor y la pasión de cuando comenzamos. Es tiempo de volver a creer. Acordate, esto es tiempo de volver a creer. Mira, si iniciamos algo nuevo es porque realmente consideramos con Karina y con Fran que yo no voy a negar a Jesús, no voy a negar que es el mismo Cristo que hizo milagros. Ese que cuando la mujer del flujo de sangre tocó el manto de Jesús trajo sanidad. Yo creo en un Cristo que hace sanidad en este tiempo, que hoy puede ayudarte, que puede sanarte, que puede estar con vos, que puede salvar tu familia, que puede salvar a tus hijos, que puede sanar la enfermedad. No hay cáncer, no hay sida, no hay reuma, no hay artrosis, no hay nada que Cristo no pueda sanar. Este tiempo el Señor quiere hacer un milagro. Jesús nos mira con misericordia como lo miró a Zaqueo. Aun cuando todos te juzguen, aun cuando nadie crea en vos, aunque seas pequeño como Zaqueo, el Maestro nos da la oportunidad de ser parte de su equipo eterno. Yo te animo a que hagas una oración conmigo. Cerra tus ojos ahí donde estás y que puedas decir, Señor Jesús, esta noche quiero entregar mi corazón. Me arrepiento de mis pecados, te pido perdón, te pido que entres a mi corazón, te acepto como dueño y salvador de mi vida y te pido que anotes mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús, amén. Cuando Cristo es el Señor de tu vida, quiere decir que es el dueño de todo tu cuerpo, todo tu alma y todo tu espíritu. No aceptes ningún soborno porque el enemigo quiere enfriarte. Es el tiempo de volver a creer. Él
vuelve a hacer milagros, Él sigue haciendo milagros y Él quiere hacer un milagro en tu vida. Que Dios te bendiga grandemente. Quédate conectado porque vamos a seguir con videos, vamos a seguir con un montón de cosas que tenemos para compartir. Y recuerda que el 13 de marzo vamos a tener nuestra primera reunión presencial. No te la puedes perder. Estamos invitando a un montón de gente que quiere sumarse y otros que van a estar visitándonos solamente ese día. Sean bienvenidos y damos gracias al Señor por todo. Que Dios te bendiga grandemente. Quédate conectado con nosotros.